de Alcalá de Henares. Estamos en el segundo parcial de fecha 12 de noviembre de 2011. De este examen parcial hemos hecho ya la pregunta 1, donde una molécula de alqueno era tratada con tetraóxido de osmio. Hemos hecho el apartado 2, donde una molécula de villeno se hacía reaccionar con clorhídrico para obtener el producto 1,2,1,4. También hemos hecho el problema 1C, mononitración del benzoato de fenilo, para analizar en qué anillo y en qué posición del anillo elegido. Hemos hecho la pregunta 2, donde había que investigar la estructura de un compuesto AG por ozonolisis. Terminaba dando acético y 2-clorobutanoico. El apartado 2B, propino con disiamilborano y con amiduro sódico. Son reacciones conocidas, más propias de un parcialillo del mes de octubre. Pero en el apartado 2C es donde empieza realmente a preguntarse las cosas más complicadas, más complejas. Observemos que la primera pregunta que vamos a hacer, el apartado 2C, es el tolueno, tratado con bromo en presencia de tribromuro de hierro y posteriormente el producto mayoritario con un mol de bromo luz y temperatura. Bueno, ¿qué reacciones nos están preguntando en este apartado? Lo tenéis aquí para verlo con más claridad. Pues que la molécula de tolueno, tratado con bromo en presencia de un transportador, desarrolle la reacción de sustitución electrofílica aromática. Sabemos que el bromo, en presencia del transportador, se escinde en ion bromuro, que forma el complejo de carga con el tribromuro de hierro, con el tribromuro de aluminio, forma el complejo de carga y me genera el ion bromonio, el electrófilo, con el que empezamos la reacción, describimos cómo se forman el intermedio de Wheeler, contamos la estabilidad de todas las formas resonantes, describimos que esta que estoy ahora viendo corresponde a un carbocatión de tipo terciario, recorremos todo el sistema para describir todas las formas resonantes y liberamos el protón para regenerar la aromaticidad. Y obtenemos la molécula de para-bromo-tolueno como producto principal, que es el compuesto G, al que vuelven a tratar con bromo 2, luz y temperatura, pero con luz y temperatura se produce la rotura homolítica del enlace bromo-bromo, generando radicales libres. La luz y la temperatura también provoca la rotura radicálica, la rotura homolítica de enlaces carbono-hidrógeno. Un bromo con un hidrógeno forma bromídrico como subproducto y el otro bromo entra aquí, dando lugar a la formación del bromuro de bencilo, que en la posición 4 tiene un bromo, bromuro de para-bromo-bencilo. La tercera y última pregunta que tenía este examen tiene varios apartados. Indica la estructura de los productos que se obtienen en las siguientes transformaciones, señalando los mecanismos de reacción. Aquí vemos como en el apartado 3A es un derivado halogenado con agua en una sal de plata. El apartado B es un derivado halogenado con potasa en etanol caliente. El apartado C es una molécula de alcohol con ácido fosfórico en calor. Aquí tenemos una molécula de alcohol con tribromuro de fósforo. Bueno, para verlo con más claridad, os he hecho aquí este dibujo, donde dejo esquematizado el mecanismo que entiendo que van a desarrollar. La primera molécula es un derivado halogenado, que tiene configuración de tipo S. La voy a pintar de otra manera, para que me resulte a mí más cómodo hacer los dibujos, con tal de que el centro estereogénico esté en S, pues la molécula estará bien pintada. Vamos a ver si aquí le pinto el agrupamiento fenilo y aquí le pintaré el metilo. Entonces sería A, B, C, tendría configuración de tipo S, tal como me dicen en el problema. Me dicen que lo trate con un nucleófilo débil, un nucleófilo como es el agua, y que le pongamos una sal de plata, nitrato de plata como catalizador. Aquí habría que describir el desarrollo de un mecanismo de tipo SN1, donde a la salida del ion bromuro implica la formación de un orbital vacío. Lógicamente este carbono cambia a una hibridación de tipo sp2, se transforma en un carbono plano, y ahora el nucleófilo tiene un 50% de expectativas de atacar por el lóbulo de arriba o por el lóbulo de abajo. Dependiendo de si lo hace de una o de otra manera, nos generará uno u otro isómero. Vamos a pintarlos para que lo veáis, que sale al 50% el que os estoy dibujando, que es el isómero S,
y el otro 50% es la imagen de espejo, que será el isómero R. Ya sabemos también que la mezcla de los dos enantiómeros en unos porcentajes del 50% constituye lo que se llama una mezcla racémica. No tiene poder rotatorio en el polarímetro, porque la mitad de la población de las moléculas compensa a la otra mitad. Luego nos vamos a ir al siguiente dibujo, que lo voy a la siguiente molécula, que la vamos a pintar despacito. Quiero que veáis que vuelve a ser un derivado halogenado y que lo tratan con potasa en etanol caliente. Condiciones clarísimas para describir una E2 antiperiplanar. El dibujo que ellos me dan, que lo estoy copiando, quiero que veáis que es una conformación eclipsada. Y que cuando a una molécula de derivado halogenado le tenéis que hacer una E2 antiperiplanar, es absolutamente exigible un requisito estereoquímico que consiste en la disposición antiperiplanar del bromo y del hidrógeno con el que se va a contar la reacción. No tengo más remedio que girar 180 grados la mitad de la molécula, la mitad que queráis, me da igual, pero el bromo y el hidrógeno tienen que estar en antiperiplanar. Bien, la molécula tiene dos centros esterogénicos, A, B, C parecería R, pero como el hidrógeno está por delante, me he imaginado un cambio, tiene isomería S. Aquí A, B, C parece S, en realidad este tiene isomería de tipo R. Ellos me han dado la estructura con esta isomería, el 2-bromo, 3-fenilbutano, 2S, 3R. Si le hacemos el giro, tal como yo he propuesto, para que el giro de 180 grados, todo esto lo giro 180 grados, para que el bromo y el hidrógeno ahora sí se encuentren en antiperiplanar. El carbono que estoy pintando no lo he tocado, por tanto lo copio exactamente igual y al final tiene que tener la isomería de tipo S. Y el otro, que lo voy a repintar, no voy a cambiar de sitio los átomos, voy a girar toda la estructura, por tanto tiene que seguir teniendo la isomería de tipo R. Vamos a ver cómo me quedaría. El metilo, que está hacia arriba y por detrás, me quedará hacia abajo y por delante. El fenilo, que está hacia arriba y por delante, me quedará hacia abajo y por detrás. Si analizamos los centros esterogénicos, A sería todo esto, B sería el fenilo, que me lo estoy imaginando aquí arriba, pero no está. Y por tanto ya hay un cambio. A, B, C parece S, en realidad es R. Bien, señores, esta molécula es esta, pero en conformación de reacción, en cómo hay que disponerla en 3D en el espacio para poder contar la reacción. El mecanismo del proceso, sabemos que es una reacción concertada, una reacción sincrónica, donde todos los enlaces se rompen y se forman simultáneamente. Vamos a describir cómo la salida del ion bromuro para formar bromuro de potasio, a medida que va saliendo el bromuro, se va formando el doble enlace, cómo va formándose también la molécula de agua. Y cuando el hidrógeno se ha ido con el OH, el bromo se ha ido con el potasio, los dos carbonos, que eran R y S, han cambiado de hibridación, se han transformado en carbonos planos, por tanto han dejado de ser carbonos quirales, carbonos esterocéntricos. Aquí está el hidrógeno, el metilo está por aquí detrás, aquí tengo el metilo y aquí tengo el agrupamiento fenilo. Por tanto, presenta isomería de tipo Z. Vamos a ver por qué. En este lado del doble enlace lo más importante es el fenilo y en este otro lado del doble enlace lo más importante es el metilo. Los grupos de máxima importancia se encuentran al mismo lado del doble enlace. Por tanto, el alqueno tiene isomería de tipo Z. El ejercicio siguiente es el 2-metilciclopentanol, que lo tratan con un medio ácido en caliente. Eso sirve para desarrollar la deshidratación. Pero vamos a recordar cómo era el mecanismo de la reacción. Ponemos un medio ácido, por tanto los electrones del oxígeno los ceden para formar el compuesto de oxonio. De aquí sale la molécula de agua, el agua es un buen saliente. Al salir la molécula de agua formamos un carbocatión secundario y ahora habría que sugerir una transposición, porque el carbocatión secundario, transponiéndose, se transformaría en un carbocatión terciario, que es un carbocatión de más estabilidad.
tenemos que devolver un hidrógeno al medio. Puede ser este o este, me da igual. Eso nos llevaría a la formación de la molécula de 1-metilciclopenteno. Alguno estará pensando si se puede coger un hidrógeno de aquí. Hombre, alguna que otra molécula lo hará. Y en vez de formar el metilciclopenteno, formará el metilenciclo, pero será una proporción ínfima de moléculas. Y nos vamos al último ejercicio, que es una molécula de butanol, que en posición 2,2 dimetilbutanol es tratada con tribromuro de fósforo. Bueno, el tribromuro de fósforo se utiliza para sustituir los agrupamientos hidroxilos por átomos de fósforo, por átomos de halógeno, mediante un proceso de tipo SN2. La otra alternativa que tienen es calentarlo con ácido bromhídrico, pero eso ya saben que va a ir por carbocationes y en este caso clarísimamente habría una transposición. Lo que vamos a hacer es contar cómo al ceder el par de electrones el ion bromuro empieza a salir, es un buen saliente. Formaríamos un compuesto de oxonio y observen ahora que este oxonio liberaría el protón. Recupera el par de electrones, libera el protón. Esto lo podría hacer una segunda, una tercera vez, pero vamos a pensar que el ion bromuro ataca dorsalmente al tiempo que va saliendo el oxígeno, que lo podríamos haber protonado o mantenerlo protonado para contar que se va a formar aquí un OH y aquí va a entrar el átomo de halógeno. Bien, señores, el análisis de esta pregunta, de esta última pregunta de este examen, nos confirma lo que tantas veces os he dicho, que van a preguntar la SN1, la SN2, aquí me he equivocado, la he pintado como SN2, es SN, he dicho SN2, que os van a preguntar la SN1, la E2, la E1 y la SN2. Y que por supuesto esto es de examen.